Un saludo para todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Kelly Joana Serna Sepúlveda. Soy estudiante de agronomía en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD y actualmente estoy cursando la asignatura Microbiología de Suelos. Por este motivo vamos a dar respuesta a la tarea número 1, la cual se denomina explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Diferencia entre los conceptos de ecosistema, hábitat, comunidad microbiana y gremio. Tenemos entonces lo siguiente tomado de las recomendaciones bibliográficas que fueron asignadas por el docente mediante la guía de la actividad que se encontraba disponible en la plataforma. Ecosistema es un conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente, mientras que un hábitat es el lugar donde vive una comunidad determinada, teniendo que una comunidad microbiana son dos o más grupos de bacterias que viven simbióticamente, es decir, que viven en interacción en un mismo ambiente determinado. Y un gremio es un grupo de especies que explotan una misma clase de recursos, es decir, que habitan en un mismo lugar y que obtienen beneficios de los recursos que están disponibles en ellos, ya sean beneficios en nutrientes, alimentación o similares. ¿Cómo se clasifican los microorganismos en función de la, primero, exposición al oxígeno? Entonces los microorganismos se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo a la exposición al oxígeno. Son los que requieren oxígeno para vivir y los que no requieren oxígeno para vivir. Teniendo entonces que este primer grupo de los que requieren oxígeno son denominados aerobios y los que no necesitan oxígeno, entonces los denominaremos anaerobios. Según la exposición a la luz, este es un concepto diferente en todos los microorganismos, esto depende de las necesidades, pero cabe resaltar que en la mayoría de microorganismos y de seres vivos en el planeta, la luz y la exposición a la luz es indispensable para la supervivencia, es necesaria para que un organismo determinado pueda vivir. Según sus condiciones de temperatura, tenemos que se clasifican en psicotróficos, que son los que se desarrollan mejor a temperaturas bajas, los mesófilos, que son los que interactúan y se desarrollan de una mejor manera en temperaturas ambientes entre los 35 y los 37 grados centígrados, y los termófilos, que son los que se desarrollan en temperaturas y ambientes superiores a los 45 grados centígrados. Según la fuente de carbono y la fuente de energía, tenemos entonces que según su fuente de energía los microorganismos pueden ser autótrofos, que son los que utilizan el CO2, o los heterótrofos, que son los que utilizan algunos compuestos orgánicos. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Tenemos que un microambiente es un espacio donde se dan las condiciones necesarias para que algunos microorganismos puedan desarrollarse y subsistir. Entonces es lo que decíamos en las diapositivas iniciales. Un microambiente está dentro de un ecosistema y en él interactúan varias especies o una especie en un espacio determinado, y en este espacio ellos encuentran las condiciones necesarias para subsistir, condiciones de alimento, condiciones de nutriente, condiciones medioambientales como lo son temperatura y humedad. Durante la investigación, el ejemplo que se encontró con respecto a microambiente de oxígeno en la Tierra habla de un microambiente de una partícula de tierra. Nos decía entonces que se observa que la mayor concentración de oxígeno está en la superficie, mientras que en el centro de la partícula la presencia de oxígeno es casi nula, por lo que puede determinarse que en el centro de la partícula los microorganismos que están presentes pueden denominarse anaerobios, que son los que no requieren de oxígeno para sobrevivir, información que también habíamos hablado en una diapositiva anterior.
¿Por qué se da la competencia entre los microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Entonces tenemos que, como la misma palabra lo indica, la competencia es el hecho de buscar o de querer obtener lo que tiene otro organismo. En este caso estamos hablando de los microorganismos y nos dice que estos luchan por algunos beneficios que están presentes en el ambiente donde viven, pero que están de forma limitada en este espacio donde ellos habitan. Un ejemplo de esto entonces podrían ser los nutrientes que ellos necesitan para poder sobrevivir. La rizósfera y su importancia. La rizósfera es la zona del suelo cercana a las raíces de las plantas y es importante porque en ella se desarrolla la vida microbiana. Esta está compuesta entonces por microorganismos, por nutrientes, por algunas sustancias orgánicas y agua, lo que favorece el desarrollo de la capa vegetal y el desarrollo de materia orgánica presente en el suelo. Efecto rizosférico. Se da cuando las condiciones edáficas creadas por las raíces favorecen la disponibilidad de nutrientes y alimentos para las bacterias o microorganismos. Además, suministran las condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo. Entonces tenemos entonces que esta es una zona importante ya que en ella está la disponibilidad de mucha materia orgánica, la cual facilita la supervivencia de los microorganismos que están presentes en ese espacio determinado, en ese ecosistema que habitan en ese lugar y que en algunos casos compiten o comparten algunos de los beneficios que están presentes en ese entorno. Explique cuáles son los beneficios que aportan las costras biológicas del suelo, CBS, a la estabilización de los suelos áridos. Entonces, tenemos que las costras biológicas están conformadas por líquenes, por musgos, por algas y la investigación nos dice que aportan carbono y nitrógeno a los suelos. Lo que hace en sí es como la formación de nuevos suelos, por lo cual incrementa la estabilidad y se disminuyen los procesos erosivos que la mayoría de veces son causados por las excesivas precipitaciones y los fuertes vientos. Lo que hace esto es que se desestabilizan los terrenos y posteriormente tienden a generarse lo que comúnmente conocemos como cárcavas y derrumbes. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo, SMB. Tenemos entonces algunos factores como son el pH, la humedad y la disponibilidad de oxígeno. ¿Cuál es el principal reservorio de los nutrientes en ecosistemas pobres? El principal reservorio de los nutrientes en los ecosistemas es la biomasa o la comunidad microbiana. Tenemos que estos propician ambientes adecuados ante la escasez de nutrientes en el suelo. Lo que hacen, como lo mencionábamos anteriormente, es proporcionar materia orgánica en la cual hay disponibilidad de nutrientes y propicia un ambiente más adecuado que permite su desarrollo y sobre todo permite su supervivencia. En este caso, pues el ejemplo que estamos relacionando nos dice que proporciona materia orgánica que facilita la supervivencia de las plantas. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Entonces, a mayor biomasa, mayor comunidad microbiana, existen más posibilidades del desarrollo de un ecosistema donde tenemos mayor presencia de materia orgánica, tenemos mayor disponibilidad de nutrientes, por lo tanto las comunidades microbianas estarán presentes allí y va a ser más fácil que ellas sobrevivan, obtengan los nutrientes necesarios para su supervivencia y esto hace que se disminuya el riesgo de degradación de los suelos. Tenemos las referencias bibliográficas, la mayor parte de la información fue tomada, como se los mencioné anteriormente, de la bibliografía que el docente relacionó en la guía de estudio para la elaboración de la tarea número 1 y tenemos el pantallazo
de las diapositivas que fueron entregadas en el programa Turnitin. Esto es todo, muchísimas gracias.